Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta sesión en la que voy a explicarles cómo realizar las actividades integradoras de la semana 3 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Bien, en esta ocasión, de la generación 9 en adelante se han cambiado las lecturas, por lo que tengan mucho cuidado porque varios de ustedes me han estado entregando actividades con lecturas de otras generaciones, lo cual evidencia, en primer lugar, que no están leyendo los contenidos y en segundo, que están cometiendo plagio. Entonces, por favor, voy a hacer algunos señalamientos con respecto a esto y les voy a explicar paso por paso cómo identificar las ideas para hacer el análisis literario para que no tengan ninguna duda. Bueno, vamos a comenzar. Dejaré las preguntas al final o ya saben que pueden escribirme en la plataforma cualquier duda o en el foro de preguntas académicas. Bien, vamos a empezar. Entonces, en esta ocasión, como les dije, vamos a leer esta novela de Francisco Urquizo. Entonces, primero me gustaría hacer una especie de advertencia, cuidado con el plagio, por algunas actividades que he estado revisando estos días. Recuerden que ¿a qué llamamos plagio? Plagio es copiar y pegar la información sin cambiar nada. A veces confundimos investigar con copiar y pegar. Investigar sí es revisar, leer, informarse, pero una cosa es hacerlo para saber de qué se trata el libro o la obra o conocer otras opiniones de otros autores o de otros críticos, y otra cosa es copiarla y pegarla y decir que yo escribí esa información. Eso es plagiar. Cuando quieren hacer pasar por ustedes, que ustedes fueron los que escribieron originalmente esa información, aunque pongan la cita electrónica, si es una copia íntegra. ¿Qué quiere decir íntegro? Que está copiado tal y cual lo encontraron en internet. Entonces aquí yo les pongo, sí puedo consultar Wikipedia u otros artículos para poner solo una opinión. Puedo consultar Wikipedia para saber quién fue el autor, para investigar sobre la revolución, algunas otras páginas web. Sí lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer es copiarlo tal cual y pegarlo en mi tarea. Eso no lo puedo hacer. Solo puedo poner un fragmento y aquí les pongo. Se colocan comillas y se copia la URL. En un momento más les voy a explicar cómo poner estas citas de internet. Siempre que yo ponga, puedo poner en revista Proceso, José Emilio Pacheco dice que, pongo comillas, copio lo que dice y cierro comillas. Y al final pongo la fuente de consulta, como lo ponen aquí. En la fuente de información o fuente de consulta, le estoy dando crédito a la persona que escribió originalmente el artículo. En este caso es Pacheco, José Emilio, el año. Esta opinión de José Emilio Pacheco data del año 1991. Enseguida viene el título del artículo, la significación de tropa vieja, dónde lo encontré, en qué portal de internet. En este caso fue Revista Proceso, disponible en, y si se fijan, está toda la URL, es decir, toda la dirección electrónica. No basta con que me pongan fuente Wikipedia, fuente Google, fuente Yahoo, no. Quiero que me pongan la URL completa para que yo le dé clic y verifique que solo copiaron un fragmento, no que copiaron toda la página. Y enseguida viene la fecha de consulta. ¿Por qué se pone la fecha de consulta? Porque a veces pasa el tiempo y muchos servidores se caen o se retira la información o se elimina. Entonces así puedo saber en qué fecha consultaron la información. Bien, entonces esto es muy importante. Se evalúan tus respuestas de acuerdo a lo que leíste, entendiste y analizaste. Sí pueden poner lo que escribe José Emilio Pacheco para apoyar su afirmación. Lo que no pueden poner es todo. Yo voy a calificar más los comentarios que ustedes me hagan, los señalamientos, el resumen, la capacidad de análisis, de síntesis que ustedes tengan. Entonces, mucho cuidado con el plagio, por favor. Bien, vamos a continuar. Entonces, de una vez aclarado esto, aquí les copio algunas páginas, por ejemplo, que encontré. Nosotros como facilitadores y los tutores sabemos cuáles son las páginas que hablan sobre la novela. En este momento, como es la primera generación que trabaja con estas lecturas, no ha habido blogs de estudiantes como en otras generaciones, pero sabemos cuáles son los artículos que hablan sobre Tropa Vieja. Por ejemplo, aquí está Proceso.
Muchos citan a Proceso y no citan al autor que escribió el artículo, que fue José Emilio Pacheco. Este otro link es de un blog de internet y aquí está el título, digo el autor. Bur Alonso fue el que escribió esta reseña y muchos copian tal cual esta reseña y la pegan diciendo que es su tarea. Y otros incluso, no sé si más descaradamente o realmente porque no tienen tiempo de leer 2 capítulos del libro, preguntan en Yahoo para que otros les hagan la tarea. Entonces recuerden que el compromiso que tienen ustedes con sus estudios para evitar estas prácticas. Tampoco se vale que pedirle a otros que respondan su tarea por internet en Yahoo Respuestas. Bien, después de este, no regaño, pero sí señalamiento, advertencia, porque recuerden que esta actividad antiacadémica se penaliza con 0. Vamos a proceder a explicarles qué vamos a leer en esta semana, la novela de la Revolución. Y lo puse así como título porque tiene muchos elementos que ustedes vamos a analizar en conjunto. Los van a ir viendo conforme vayan avanzando en su lectura. Entonces, tienen que tener en cuenta que toda obra literaria, toda obra está sostenida en una especie de coordenadas. No sé si ven o pueden alcanzar a ver esta imagen de coordenadas de tiempo y espacio, en donde un autor produce, escribe y está reflejando a su sociedad, está dando cuenta de sus ideas literarias, del contexto político, histórico, económico, geográfico. Entonces tenemos que ubicar cuándo y dónde se produce la obra para saber de qué nos está hablando. Entonces, de acuerdo a la corriente literaria, se puede catalogar que existen algunos cuentos, relatos, novelas que hablan de la revolución. Tropa Vieja se inscribe en esta corriente. A lo mejor por el tema, a lo mejor por la crítica, eso ustedes lo van a tener que descubrir. Entonces vamos a ir analizando, ustedes va a ser su tarea investigar un poco sobre este contexto a través de las ideas que vayamos viendo en la lectura. Ya no quise abrir aquí el contenido extenso, lo voy a ver aquí, está en otra pestaña. Recuerden que este contenido extenso es el PDF que encuentran al final. Y aquí lo voy a agrandar para que lo vean un poco mejor. En este índice pueden encontrar y tienen que leer, recuerden, antes de realizar su actividad integradora, el contexto sociocultural, que está conformado por las ideas filosóficas, sociales y políticas, las características de la obra, el contexto histórico del autor, las condiciones geográficas. Y en este PDF, que no es mucho, son 28 páginas, que pueden ir leyendo, subrayando para hacer sus apuntes y para realizar sus actividades integradas, lo pueden ir viendo con calma. Aquí yo solo copié en esta presentación las ideas que nos solicitan en la primera actividad integradora, que es análisis literario. Ideas filosóficas. Entonces aquí tenemos... voy a leer y voy a ir explicando en qué consisten estas ideas filosóficas. Se dice que la filosofía es esta disciplina en donde desde siempre el ser humano se ha preguntado quién es, qué hace en este mundo. Asociamos la filosofía con este preguntarse siempre. Entonces aquí dice, escribir reflexiones sobre su propia naturaleza del ser humano, la relación consigo mismo, el conocimiento interior, su lugar en el mundo, su interacción con los demás seres humanos, animales, plantas y objetos. Es decir, cómo se relaciona el ser humano con otras personas o con otras cosas o con otros animales. En un diálogo que después de encontrar algunas posibles respuestas, salidas, luces, guías, exterioriza sus cuestionamientos. Entonces, filosofar es preguntarse siempre, cuestionarse todo. A eso nos referimos con ideas filosóficas. Entonces, aquí sigue la explicación y nos dice que a través de la filosofía surgen las preguntas que hacen y se hacen a sí mismos prácticamente todos los miembros de la humanidad, donde nos buscamos definir y queremos definir qué es la vida, la existencia, el destino, la moral, los principios éticos, la razón, la búsqueda, la estética, etc. Entonces,
También está asociada la filosofía a las creencias, a cómo nos comportamos, en qué creemos, cuáles son nuestras reglas. Todos esos cuestionamientos se asocian a la filosofía. Entonces, cuando nos estén preguntando por ideas filosóficas, vamos a ver el personaje qué se está cuestionando, qué se está preguntando. Y eso lo vamos a obtener en la lectura, en sus diálogos y sobre todo en sus soliloquios o sus monólogos, cuando el personaje esté pensando y esté reflexionando consigo mismo. En un momento les voy a poner un ejemplo para que vean cómo se pueden percibir estas ideas filosóficas. Voy a continuar, entonces espero que haya quedado claro esta primera parte. En el contenido extenso se explica con mucho más detalle y da más ejemplos. Vamos a ver ahora las ideas sociales, porque también nos pide, en segundo lugar, identificar las ideas sociales. Entonces, social, así como filosofía, con las ideas filosóficas asociábamos a la filosofía, con ideas sociales vamos a asociar a esta disciplina llamada sociología, que se encarga de analizar los grupos sociales, como lo dice su nombre. Entonces aquí nos dice cómo se comporta la sociedad, cómo es el género, es decir, cómo se comportan los hombres y las mujeres, la raza. Aquí en la raza es muy importante, sobre todo con este tipo de novelas, porque nos hablan de la descripción fisonómica y anatómica. Por ahí vamos a leer un fragmento donde se ve estos prejuicios sociales, sobre todo por la raza. Los hábitos comunitarios, es decir, qué hace la gente en comunidad, cómo se comporta, por ejemplo, un grupo social del ejército o los bandidos. Todos nos asociamos en grupos para formar comunidades. ¿Cómo nos organizamos? Las formas de organización, es decir, quién es el que manda, quién es el que obedece. ¿Cómo hablan los que tienen mayor jerarquía social o mayor estatus? Bien, las ideas sociales también están relacionadas con las relaciones económicas, es decir, cómo están repartidos los bienes, cómo están distribuidos. Y de eso nacen los estratos sociales. Esto de la clase media, la clase baja, la clase alta, todo eso lo podemos ver por las relaciones económicas. Las tradiciones, los tipos de ceremonias, los rituales, ¿qué hacen los grupos cuando se reúnen? No solamente hacen rituales de tipo religioso, hacen diferentes tipos de rituales. Por ejemplo, ahora un ritual común es ir al cine o tomar un café. Antes estamos hablando de diferentes tipos de rituales que hacen estas prácticas que hacen las sociedades. Los rasgos culturales en los que podemos encontrar gran variedad de cosas relacionadas con la cultura, desde joyas, ornamentos, vestimenta, mobiliaria, lenguaje, donde viven, qué comen, todo eso relacionado con los rasgos culturales, ahí está. Ahí lo podemos encontrar fácilmente. El lenguaje, en el lenguaje se carga toda esta carga social, cómo hablas te define, cómo te expresas también te define y dice mucho de quién eres. Entonces, la identidad de los personajes se puede encontrar a través de cómo habla, qué expresiones utiliza. Las relaciones económicas, ya las vimos también, es el intercambio que hay. Entonces, todo esto se asocia con sociedad. Todo lo que veamos que se asocie con sociedad, comportamiento, normas de convivencia, normas de organización, ceremonias o rasgos culturales, podemos encontrar esas ideas sociales. Bien, vamos a ver la siguiente, que son las ideas políticas. Y aquí nos ponen, por ejemplo, una imagen de Marx. Las ideas políticas se reflejan en la ideología. Y aquí nos explica que viene del griego idea, que quiere decir apariencia, y logos conocimiento. Entonces aquí voy a subrayar la ideología. La ideología es a nivel individual y colectivo. Es decir, cómo estás interpretando tu mundo material, la representación de tu pensamiento también, la infraestructura y la superestructura que definió muy bien Carlos Marx. Entonces, las ideas políticas liberales, cuando ustedes hablan de liberalismo o
de centro o conservadores o de derechas, están hablando de una ideología, de una posición, hacia dónde van tus ideas, si son muy conservadoras, si son liberales, si son de centro. Las ideas políticas, aquí sigue explicando, aparecen con mucha vehemencia en la literatura mexicana, especialmente durante las primeras décadas posteriores de la independencia y a la reforma en el siglo XIX, y más tarde en todos los procesos vividos por el país durante y después de la revolución. Entonces, si ya sabemos que en la literatura se reflejan estas ideas sociales de cómo se organizan los estratos sociales, por ejemplo, hay una ideología del autor. Es decir, quiere mostrar su descontento, quiere mostrar su crítica, entonces se refleja esta ideología sobre todo por la época en la que fue escrita y la época que está representando. Entonces, aquí ya nos da una primera respuesta. Las ideas políticas liberales que son con las que coinciden la mayoría de los autores cuando escriben sus obras, qué están denunciando, qué están queriendo demostrar. Entonces aquí nos está hablando un poco de estas ideologías. Acuérdense que cuando hablamos de ideas políticas la asociamos a de izquierda, de derecha o de centro. No me voy a detener mucho en hablar sobre eso, pero porque ustedes lo van a, aquí ya les da la respuesta, son ideas liberales y van a tener que encontrarlas en la lectura de Tropa Vieja. Bien, ahora vamos a empezar ahora a explicarles las ideas filosóficas. Nos dice en nuestra tablita que tenemos que llenar qué ideas filosóficas se expresan en la obra. Vamos a ir leyendo detenidamente y vamos a encontrar estas ideas. Aquí yo seleccioné no de los primeros dos capítulos, sino de los últimos capítulos. Si ustedes pueden ver, estoy en la página 179, pero estas ideas están en todo el texto, en toda la novela. Entonces, es un ejemplo para que ustedes vean cómo se expresan estas ideas filosóficas. Dice, yo casi ya ni me sentía soldado. Iba al cuartel como si fuera a una visita. Y mi vida toda la hacía en la casa de mi jefe o en la calle. Apenas si conocía a mis nuevos compañeros. Veía los combates de lejos, oía hablar de ellos como quien oye llover y no se moja, como quien ve los toros desde la barrera. Ya podrían pelear cuanto quisieran y ganar unos u otros con tal que nos dejaran, a mí y mi mayor tranquilos, gozando de nuestro apartamiento. Para mí, la vida pasaba tranquila como el remanso de un arroyo en la falda de un monte solitario. El cuartel con su Juanada, con la marihuana, con las viejas mitoteras, con los sargentos insultativos y golpeadores, estaba allí cerca, a unas cuantas cuadras, pero yo lo sentía muy lejos de mí. Bien. ¿Se acuerdan que dijimos que las ideas filosóficas se relacionan a cómo se siente el personaje, qué es lo que piensa de la vida? Aquí dice, para mí la vida pasaba tranquila como un remanso a un arroyo en la falda del monte solitario. Yo lo sentía muy lejos de mí y aquí nos está explicando con ejemplos como quien oye llover y no se moja, como que ve los toros desde la barrera. O sea que no le importaba, estaba en tal hastío que le valía todo, que solo quería que lo dejaran en paz a él y a su mayor, y él podía seguir la vida como un remanso en un arroyo en la falda de un monte solitario. ¿Qué ideas filosóficas refleja? Podemos decir que estaba conforme, que no le importaba nada, que estaba absorto en sus pensamientos. ¿Por qué? Eso lo vamos a tener que descubrir cuando vayamos leyendo la obra. Entonces, si se fijan, aquí hay una reflexión sobre lo que el personaje pensaba de la vida y lo que sentía. Y de hecho hay muchos elementos que nos permiten entender cómo se sentía. Estas comparaciones que hace, que veía los combates, que oía hablar, que no le importaba el cuartel, ni la marihuana, ni las viejas mitoteras, ni los... nada. Dice que él estaba ahí, pero no estaba porque al final dice, yo lo sentía muy lejos de mí. Eso nos está diciendo que estaba ahí físicamente, pero a lo mejor su mente estaba en otro lado.
Entonces, esta es una reflexión filosófica sobre cómo sentía la vida. Entonces, así cuando los personajes reflexionen sobre la muerte, sobre el destino, sobre la vida, sobre quiénes son, y se pregunten y expresen estas emociones, podemos encontrar las ideas filosóficas de una obra. Bien, entonces recuerden, ideas filosóficas relacionadas con pensamientos, sentimientos, cuestionamientos de la vida, la muerte, quién soy, etcétera. Siguiente, ideas sociales. ¿Qué ideas sociales se destacan? Aquí voy a leer un poco más para encontrar las ideas sociales. Acuérdense que ideas sociales son relacionadas con cómo se comporta el hombre en sociedad, en grupos sociales, cómo son las relaciones entre los de arriba, los de abajo, las clases sociales, la economía, los rasgos culturales. Vamos a leer detenidamente para encontrar estas ideas sociales. Dice, ¿y tú lo crees? Yo no creo nada, pero la verdad es que Madero nos tanteó de a tiro. Nomás lo subimos y si te he visto no me acuerdo. No hay derecho. Por eso don Emiliano anda en el monte. Le cayó muy mal la tanteada y ahí anda viendo de modo de defenderse. A veces pelea, a veces corre. ¿Qué va a hacer si no tiene armas? Ni modo que se ponga frente a frente con los federales. No es tan tarugo y más que ya los conoce y le sabe sus mañas. Por ahí anda entre los cerros y entre los matorrales criando sangrita. Y cuando puede dar un golpe lo da. Yo lo único que siento es que a lo mejor cualquier día me va a tocar a mí echarles tiros a los que son mis paisanos y compañeros. ¿Qué remedio hay caminas o cabresteas? Ni sé qué hacer. Aguantar, vale, aguantar nomás, ¿qué remedio? Aquel Simón López parecía ser el más leído de entre todos los reclutas sureños. A lo mejor fue antes cabecilla de ellos. Allí en el monte, todos le decían don Simón, así como él a su vez les decía a los cabecillas de la revuelta don Emiliano, don Eufemio, don Genovevo. Entre los soldados más viejos estaba uno que le decían el Barreto, con todas las mañas de los que ya tienen tiempo en el servicio. No había pasado de soldado raso a pesar de tener ya 2 reenganches. Decía que en sus buenos tiempos había sido minero, como aquel mi difunto compadre Carmona. Pero qué diferencia que él era hombre cabal y este era otro mañoso, ratero y marihuano empedernido. A otro soldado de la misma escuadra le decían el tlacuache. Seguro sería porque tenía el hocico muy parado y era prieto como él solo. Uno rechoncho entendía por el apodo de Melencué y nadie sabía qué quería decir aquello y a qué venía aquel sobrenombre. Bien, entonces, en este primer párrafo nos habla de Madero. Igual aquí podemos extraer una idea política, pero en este caso estamos buscando ideas sociales. ¿Cómo busco estas ideas sociales? Entonces aquí nos están hablando de un tan Simón López, nos están dando características que era el más leído, es decir, el que estaba mejor preparado. ¿Cómo le decían? Le decían don Simón, a todos los que veían leídos, les decían dones. Y fíjense cómo lo contrasta con los soldados más viejos o los soldados rasos por sus apodos. El barretero, el tlacuache, el melencué. Si se fijan cómo se relacionan, a las personas leídas o instruidas les tenían respeto, les decían don, les daban ese trato de don. Y a los soldados, a sus iguales, ellos se veían iguales y veían sus defectos. Ya vieron que aquí sus mañas, aquí decía que era mañoso, que eran rateros, que eran marihuanos, que tenían su hocico muy parado y demás. Entonces, fíjense cómo se están viendo a ellos mismos, a sus iguales, soldados, y cómo ven a los otros. Sí los ven como en un plano un poco superior, pero por lo que saben, y le dan este trato de dones, pero también porque se han ganado ese respeto. A lo mejor no porque tengan una propiedad o porque hayan sido muy instruidos, sino porque se han ganado ese respeto. Entonces aquí están muy marcadas las clases sociales y cómo se están viendo a ellos mismos. Entonces aquí encontramos estas ideas sociales en el lenguaje, es decir, en cómo se están refiriendo a ellos
sus mismos compañeros soldados rasos y cómo se están refiriendo a otras personas con el trato de don. ¿Vieron? Qué fácil es encontrar estas ideas sociales. Vamos a ver ahora las ideas políticas. Las ideas políticas, esto de liberalismo, centralismo de izquierda, podemos ubicarlas fácilmente cuando la novela es histórica o cuando el relato tiene algunos atisbos de personajes históricos que nos ayudan sobre todo a encontrar la ideología. Entonces aquí ya saben que está relacionada con el contexto de la revolución y encontramos a personajes conocidos como Madero y demás. Entonces me voy a saltar ese primer párrafo que habla de don Porfirio. Quieren tirar a don Porfirio y a subirlo a él a la silla. Ya sabemos que está haciendo referencia a Porfirio Díaz. Pero voy a saltar esta parte y voy a detenerme en esta donde habla sobre Emiliano Zapata. Aquí nos habla de un Madero, de un don Porfirio. Emiliano Zapata, general maderista, no se dejó que le licenciaran a su gente en el estado de Morelos y se fue al monte pronunciando, levantando la bandera de tierra y libertad. Sobre aquellos nuevos rebeldes cargaron muchas fuerzas federales a batirlos. Primero fue el general Victoriano Huerta y después Juvencio Robles, los que tuvieron el mando de aquella campaña. Entonces, aquí nos está hablando de que el autor tiene cierta simpatía por Emiliano Zapata. Entonces, aquí nos está explicando, además de estos personajes históricos como Madero, Porfirio Díaz, Emiliano Zapata, Madero, nos está diciendo que es afín a Emiliano Zapata. Tendríamos que seguir leyendo para encontrar por qué mencionó a Emiliano Zapata, por qué mencionó a Madero y demás. Entonces es un poco más sencillo cuando en la lectura encontramos estas ideas, estos personajes que nos ayudan a encontrar la ideología del autor, que ya sabemos que es el liberalismo, ahora solo tenemos que explicar y justificar por qué es liberalismo. Bien, después nos piden hablar del contexto. Es decir, nos preguntan en qué espacio geográfico se desenvuelve la obra, es decir, dónde ocurre la narración, dónde. ¿Dónde puede ser desde en una casa, un pueblo, un parque, un hotel? Pero ¿dónde? Específicamente dime dónde. En el campo, en la ciudad, en los cerros, en la selva, en qué país, en qué estado. ¿En qué momento histórico se desarrolla la obra? Es decir, ¿cuándo, en qué tiempo, año o época se está desarrollando la historia? ¿Se acuerdan del cuento de había una vez un reino muy, muy lejano? Esos cuentos que inician así, no sabemos en qué época. Puede ser que haya sido una época muy, muy anterior o que nunca hayan existido. Porque nunca dicen en el año tal hubo un reino tal. Ahí sí es preciso. Y no todas las lecturas nos dicen con precisión en qué época se están ambientando. Entonces vamos a ver aquí cómo identificar el contexto. Contexto histórico. ¿En qué tiempo? ¿En qué época? Por ejemplo, aquí en el capítulo 5, en la página 205, en la parte 5, dice, estaba saliendo el mes de enero de 1913 y casi nuestro 24 batallón salió a destacamentos. Y sigue la lectura. Y aquí ya encontramos una fecha. Cuando nos dan una fecha ya sabemos ahí inmediatamente en qué época están ambientados. A veces no es tan preciso, tenemos que seguir leyendo para encontrarlo. A veces nunca nos cuentan en qué época, pero hay otros elementos que nos ayudan a identificar en qué época estuvo o se está contando la historia. Bien, entonces, historia está relacionada con el tiempo o la época en que ocurrió. Y la geografía o el contexto geográfico es donde ocurre la narración. Voy a leer este fragmento que sigue en la página 213. Aquí nos habla un poco, si a ustedes les gustó la novela, síganla leyendo, termínenla, porque nos da muchos datos sobre lo que ocurrió en la Revolución Mexicana. Sobre todo este fragmento que elegí nos habla de la decena, un conflicto antes que hubo anterior a la decena trágica con el general Reyes y cómo lo mataron, pero
no les voy a contar más detalles, les voy a leer solo este fragmento. El caballo retinto del general Reyes se encabritó y lo sacó de la montura a tiempo con el fuego de una de las ametralladoras. Le clareó el pecho, cayó al suelo bien muerto y el caballo salió disparado por entre los árboles del zócalo. En un momentito se llenó de muertos aquello. Nuestros tiros eran seguros. De los que iban con el general Reyes no quedó ninguno. Los que no quedaron allí sin vida corrieron. Los rebeldes del primer regimiento se desparramaron por todas partes y en el zócalo quedaron montones de cuerpos paisanos curiosos. Muchos caballos sin jinetes salieron corriendo por las calles del 16 de septiembre con rumbo a su cuartel de Tacubaya, a donde tenían querencia. No menos de 500 muertos entre rebeldes y gente curiosa hicimos en aquellos cuantos minutos de fuego intenso. Aquí nos está describiendo una matazón que hubo ahí en Palacio Nacional. No es la escena trágica, es una anterior a ella. Nos está dando elementos, nos pone Zócalo con mayúsculas, nos habla de Tacubaya. Es decir, si esta batalla se libró en el Distrito Federal, lo que ahora se conoce como Ciudad de México. ¿Dónde se ocurre la narración? La narración ocurre en diferentes partes porque los hombres aquí están cabalgando por todo el territorio, persiguiendo, batallando, en la plena revolución. Entonces, aquí específicamente en este fragmento se está hablando de la Ciudad de México porque nos da cuenta de lugares como el Zócalo o como Tacubaya. Dependiendo de los capítulos que ustedes tengan que leer de la obra, van a tener que encontrar estos lugares para decirme dónde ocurre. A lo mejor en los primeros capítulos no habla de la ciudad, sino del campo. Me van a tener que decir en dónde se desarrolla o dónde ocurre la narración. Y finalmente nos pide el contexto del autor, es decir, contexto geográfico del autor, cómo era el lugar en el que vivía, contexto histórico del autor, qué sucedía cuando el autor escribió la obra literaria. Al final del libro tenemos en la contraportada del libro algunos datos de quién es este autor que se llama Francisco Urquizo, que fue militar y revolucionario, es decir, que a lo mejor toda su obra está inspirada en lo que él vivió. Une con singular destreza sus vividas experiencias militares y se le ha llamado novelista del soldado. ¿Dónde voy a tomar el contexto del autor? A veces viene en la contraportada del libro, pero voy a tomar los datos de su biografía. Es decir, cuando yo investigo biografía de Francisco L. Urquizo, y ahí me va a decir quién fue, cuándo nació, cuándo murió, en qué año escribió Tropa Vieja, por qué. Incluso a lo mejor encuentran ahí los datos de qué corriente o qué ideología tenía el autor, porque era liberalista. Entonces, eso es lo último que van a tener que llenar y las fuentes de información. Bien, antes del foro de clase y el foro de debate, nos queda un elemento más, que voy a hacer esto un poco más grande, que es la reseña literaria. En su segunda actividad van a tener que hacer la reseña literaria. Primero tienen que hacer llenar el cuadro con las ideas, como lo expliqué hace un momento, para entender de qué va. El llenar este cuadro e identificar las ideas sociales, filosóficas, políticas y los contextos nos va a ayudar a entender mejor la obra y a poder formarnos una opinión sobre ella y hacer una valoración. Entonces no olviden poner sus datos como son nombre del alumno, qué estoy trabajando, es un cuento, es una novela, es un ensayo, es un teatro, qué es, el autor, la ficha del libro, es decir, dónde tomaron el libro, de qué año es, qué editorial, etc. Y su reseña, dirigida a quién, si es informativa, si está dirigida a un determinado lector o a quién. Bien, vamos a ver lo primero que se compone nuestra reseña. Aquí le voy a poner así para que se vea. Primero nos dicen resumen del contenido, es decir, de qué se trata. En esta reseña ustedes van a explicar de qué va esta novela. Solo el argumento de qué trata, quiénes son los personajes, cuál es el conflicto.
o cuál es el problema que se está contando. Y aquí yo les pongo un señalamiento. Resumen de los 2 capítulos, no de todo el libro. Si les hubieran dejado leer toda la novela, Tropa Vieja, entonces sí me cuentan en qué se acabó y al final quién se murió y demás. Pero aquí no, solo queremos el resumen de los 2 capítulos del libro. Entonces, es muy fácil identificar cuando alguien dice que la leyó y solo copió la reseña de internet. No, aquí solo queremos el resumen de los 2 primeros capítulos. Siguiente. Describe elementos del contexto histórico, social, político, geográfico del autor. Pon una cita que te haya gustado. Yo les pongo. Si se fijan, aquí son datos del contexto del autor. Esto ya lo sacamos. No es la biografía completa. No es Francisco L. Urquizo nació él y se murió él y tuvo 5 hijos y no. Son los datos del contexto, es decir quién es, de qué nacionalidad es, qué escribió y con qué ideas, en qué momento escribió, con quién se relacionó y cuál era su ideología para saber ubicar su obra. No se trata de que me copien ahí toda la biografía del autor. Son los datos para contextualizar la obra y al autor. Siguiente. 3. Realiza un juicio o crítica, di si te gustó o no y por qué. Bueno, ya di el resumen de la obra, ya hablé del autor y ahora voy a poner en 5 líneas qué te pareció y por qué. Bueno, ya dije, en Tropa Vieja en estos 2 primeros capítulos de Tropa Vieja habla de bla, bla, bla. El autor es tal. Estos 2 capítulos que leí me parecieron, y si me dicen me parecieron muy buenos, me parecieron divertidos, me parecieron interesantes, me parecieron aburridos, no importa lo que les haya parecido, solo quiero que me justifiquen en 5 líneas. ¿Por qué? Si digo que me pareció aburrido, ¿por qué? Porque la trama no avanza, es una historia muy fea, lo que ustedes quieran poner, pero díganme por qué. Ajá. Siempre porque en 5 líneas esfuércense en cada vez más escribir y fundamentar sus opiniones. Después tenemos una recomendación. ¿Recomendarías la obra? ¿Te gustaría leer otra obra del autor? Y las fuentes de página de internet consultadas, las páginas web. Pero antes de hablar de las páginas web, sí es importante decirles que la reseña no tiene introducción, desarrollo y conclusión. No es un ensayo la reseña. Entonces es solo resumen de la obra, contexto del autor, crítica o valoración y es todo. Las fuentes. No olviden poner, si consultaron alguna fuente, poner autor, año, título, nombre de la página o revista, URL, fecha de consulta. Recuerda que si consultas y citas una página, deberás decir, por ejemplo, a lo mejor yo ya di mi opinión, pero pues no se compara lo que yo opino con lo que dice, por ejemplo, José Emilio Pacheco. Entonces, José Emilio, que fue un gran escritor mexicano, pues coincido con su opinión. Voy a citar lo que dice José Emilio Pacheco en la revista Proceso. Por ejemplo, dice, José Emilio Pacheco en la revista Proceso considera esta obra así. Ya, ponen ahí la cita entre comillas. Considera una obra bien desarrollada sobre la revolución porque trata temas y no sé qué. Entonces, yo aquí ya estoy citando al autor en donde y aquí la cita. Por eso pongo la página web con comillas, acuérdense, comillas. Y después de que cito a José Emilio Pacheco, digo, pues yo opino lo mismo que José Emilio, porque y dan otra explicación, un poco más de su cosecha, un poco más de su opinión. Así, no, su reseña es más, está mejor estructurada, está mejor fundamentada y no solo es un copy-paste de lo que dice José Emilio. Porque todos hablan de que sí, que la leva, que todos que fumaban marihuana, sí, eso ya lo dijo alguien, pero eso qué aporta, qué crítica se da. Entonces, traten de armar así sus críticas y finalmente ya para terminar este video vamos a hablar del foro de clase. ¿Qué ideas sociales políticas identificas en la lectura de Tropa Vieja?
Responde la pregunta con argumentos en relación a las ideas sociales y políticas expresadas en Tropa Vieja. Aquí es opcional. Si quieren hablar de las tres, pueden hablar de las tres ideas. Si solo quieren detenerse en hablar de las ideas sociales o políticas, pueden hacerlo, pero recuerden poner un ejemplo. Si yo estoy diciendo, aquí habla, por ejemplo, de que está aburrido de la vida o que ya no quiere vivir, tengo que poner un ejemplo. ¿Por qué digo que ya no quiere vivir? Y ya pongo en esta cita, habla de, por ejemplo, cuando estoy hablando de las ideas sociales, de las injusticias que había, y ya estoy explicando, por ejemplo, cuando, y me cuentan un poco sobre la novela. Recuerden que en los foros se participa 3 veces, se contesta la pregunta y se contesta a otros compañeros. Muchos solo van y escriben su respuesta y ya no vuelven a entrar al foro, entonces no olviden volver a participar si no tienen la participación a medias. Y finalmente, aquí, por eso dice identifica a otros compañeros y dialoga, establece las diferencias. Ajá. Para eso son los foros. Y el foro de debate, que es una pregunta muy general. ¿Qué relación existe entre la literatura y la sociedad? Aquí solo les voy a hacer un señalamiento y ya con esto termino, que la ficción y la realidad no están en el mismo plano. Ocurre como en los sueños. Cuando soñamos sabemos que no es verdad, que a lo mejor es un deseo que tenemos, sí, o que a lo mejor es un deseo que no quisiéramos que se vuelva realidad, sí, pero sabemos que son planos diferentes. Ocurre lo mismo con literatura. Aunque esté ambientada en la Revolución, aunque mencione a Madero, aunque mencione a Porfirio Díaz, a Emiliano Zapata, o que lo haya vivido, no es esa persona, porque el autor construye un personaje y todo es ficticio, es un mundo ficticio, la diferencia es que refleja lo que somos en realidad. Entonces no confundan, no es tal cual lo que está viviendo, es una forma de reflejar, es como un espejo, la literatura, ya lo decían varios autores, nos podemos reflejar en ello, podemos ver nuestros problemas, podemos analizarlos desde otra perspectiva, como el teatro, ¿no? Que estamos de espectadores viendo lo que ocurre y podemos hacer catarsis y demás. Bueno, ya no quiero prolongar este video. No olviden finalmente consultar sus recursos de la semana, su contenido extenso en PDF. Estos recursos que vienen en infografías son muy importantes por si no entendieron este video o quieren volver a entender qué es esto del contexto sociocultural. Revísenlos, por favor. Bueno, hasta aquí este video. Voy a esperar todas sus preguntas y espero que entreguen buenas tareas.